Buenos días a todas las personas que nos han aceptado la invitación de unirse a este webinar con recomendaciones sobre cómo no caer víctimas de ofertas engañosas que nos pueden conducir a ser víctimas de trata de personas. Mi nombre es Jorge Gallo, yo trabajo con la Organización Internacional para las Migraciones, la OIM, y nos acompaña una impresionante cantidad de colegas que hacen un trabajo muy hermoso en nuestra organización, que es atender a las víctimas de trata de personas. Vamos a escuchar las recomendaciones de estas colegas, que son las protagonistas de estas historias, en la medida en que son ellas quienes han ayudado directamente a las víctimas. Estamos haciendo este evento el día de hoy porque se celebra el Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas. Se celebra también el 20º aniversario de la Convención Internacional que convirtió en un delito la trata de personas. La primera invitada que tenemos en nuestro webinar es precisamente nuestra experta regional en temas de protección a población migrante, Rosalind Borland. Rose, bienvenida y por favor cuéntanos un poco sobre la importancia de celebrar este Día Internacional de la Lucha contra la Trata. Muchísimas gracias, Jorge, y muy bienvenido y buenos días a todos y todas que nos acompañan hoy en esta sesión tan importante, ese Día Internacional contra la Trata de Personas. La trata es un problema global y la razón que marcamos ese día en particular es que todas las regiones y todos los países del mundo están luchando para prevenir y responder a este terrible delito. Sabemos que las personas que caen en situaciones de trata son cualquier de nosotros, cualquier de nuestros familiares, nuestros vecinos, comunidades, pueden ser hombres, mujeres, niños, adolescentes, personas trans, puede ser migrantes o puede ser nuestros connacionales. Entonces, es muy importante que sigamos luchando para prevenir que las personas caigan en estos engaños. Ahora estamos en una pandemia tan fuerte, tan difícil, que está teniendo un impacto también en el nivel de vulnerabilidad que enfrentamos todos. Y preocupamos mucho el impacto que va a tener la pandemia de COVID-19 a la vulnerabilidad de las personas. Sabemos que las redes de trata aprovechan de personas buscando sobrevivir, buscando trabajar, buscando mejorar sus vidas. Esa forma de captación por engaño es uno de los puntos más terribles de la trata. Hoy vamos a escuchar de expertos. Estamos muy afortunados de tener personas de la OIM desde la región centroamericana y el Caribe que nos van a compartir historias reales de cómo las redes de trata engañan a las personas y las captan para someterles a la explotación, sea explotación laboral, explotación sexual u otras formas. Esperemos, realmente creemos que esta sesión contribuya a protegernos a todos, que nosotros podemos entender mejor esos trucos de engaño que utilizan los criminales y que en un momento en que anticipamos más vulnerabilidad y más actividad criminal de estos tratantes, podemos no ser engañados. Entonces, muchas gracias por acompañarnos y de verdad, qué gusto ver a los colegas de OIM de la región que nos van a hablar hoy. Muchas gracias. Rose, muchísimas gracias por esa introducción. Una invitación a todos los que están y todas las que están conectadas para que inviten a través de Facebook, le den compartir a este evento. No es tarde, estamos apenas empezando y la información que van a escuchar aquí es muy valiosa para ustedes, para todas sus personas cercanas, porque les va a ayudar a identificar estas ofertas engañosas a las que se refería Rose y que pueden terminar convirtiéndoles a ustedes o convirtiendo a alguien cercano a ustedes en víctima de trata de personas. Vamos a escuchar entonces las primeras recomendaciones en forma de historia. Y nuestra primera invitada es Oneida Morales, nuestra colega de OIM Guatemala,
que lleva 5 años trabajando con la organización y de esos 5 años lleva 4 años atendiendo a las víctimas de trata de personas que recurren al apoyo de la OIM. Y ella nos va a contar una de estas muchas y lamentablemente muy tristes historias. Oneida, bienvenida y adelante, por favor. Gracias, buenos días. Un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana. La historia que les voy a compartir es de un adolescente del oriente de Guatemala, víctima de trata en Honduras, quien a la hora de que se atendió se identificó como gay. La historia comienza cuando él vivía con su mamá y su hermanito. En una ocasión su madre se estaba preparando para salir de casa y el adolescente le pidió que los llevara con ella. La madre se negó, él insistió, finalmente pues salieron los tres juntos y iban en un autobús. A medio camino asaltaron el autobús y hubieron disparos. Uno de esos disparos impacta a su hermanito y lamentablemente falleció. Después de esta triste historia y la tragedia familiar, su relación con su madre ya nunca fue igual. Ella lo culpaba constantemente de haber pedido que les llevara y haber perdido a su hermanito. La soledad que vivía el adolescente, no solo por haber perdido a su hermanito, sino porque la relación con su madre ya no era la misma, se refugia en redes sociales y en otras situaciones. Un día él recibe una invitación de un hombre hondureño a través de una red social. Este hombre se gana la confianza del adolescente, le da consejos de cómo llevar la situación con su madre y lo enamora. Después viene a Guatemala por el adolescente y se lo lleva a Honduras, a una isla turística. Salen de Guatemala a través de una frontera no autorizada o punto ciego, como coloquialmente le llamamos acá. Al principio el adolescente pues estaba emocionado porque pues tenía una nueva pareja y el primer mes fue normal. Después de ese mes vinieron los abusos de carácter sexual, físico y psicológico. Le tenía como restricciones de que no podía salir solo con él. Tenía que hacer él los oficios domésticos de donde trabajaban, era una obligación. Empezaron los golpes y finalmente también el alcohol y las drogas lo obligó a tener sexo con sus amigos y con turistas que visitaban la isla. Y ese suma que como el joven intentó escapar de la situación que vivía, el tratante lo sedaba, le obligaba a tomar sedantes o se los inyectaba a la fuerza. Entonces el adolescente guatemalteco tenía muy pocas oportunidades de poder escapar, pero un día que tenía poca situación de sedantes, él escapa y busca ayuda con los vecinos del sector. Los vecinos a su vez avisan a las autoridades hondureñas y el adolescente, cuando está con las autoridades hondureñas, portaba un documento de identificación que era originario de Honduras y de una persona mayor de edad, trámite que había hecho el tratante antes de llevárselo. Entonces, él les cuenta su verdad y se dan cuenta de que el adolescente era una persona de 16 años y que estaba siendo buscado con una alerta internacional que había puesto su madre 7 meses atrás que él se había escapado con este hombre. Al hacer las averiguaciones, las autoridades determinan que este tratante tenía 42 años y no 24, como le había dicho al adolescente, con un antecedente de haber hecho lo mismo años atrás con un joven de origen nicaragüense. Finalmente, el adolescente guatemalteco, con el apoyo de OIM, regresa a Guatemala. Él decide no vivir más con su madre porque la relación estaba dañada. Y entonces las autoridades determinan que el
adolescente debería de estar temporalmente en un albergue para menores mientras se fortalece la relación con su madre u otro familiar que pueda hacerse cargo de él. Como verán en esta historia que les comparto, es cómo los tratantes tienen características que debemos estar alertas. ¿Cómo fue la captación? A través de una red social donde todos podemos ser vulnerables en algún momento con personas desconocidas. ¿Cómo se da ese traslado? A través de una frontera no autorizada, esto para evitar cualquier contacto con las autoridades y poder ser descubierto. ¿Y cómo es la acogida? En un lugar lejano, donde el joven no tenía los recursos para regresar a Guatemala, porque solo hay dos formas, o es a través de un barco que dura entre 6 y 8 horas, o un avión, un boleto de avión que es también muy caro. Entonces, esas características son muy comunes en los tratantes para captar. Ahora, ¿qué pudo haber hecho este joven para evitar ser víctima de trata? Una, no aceptar nunca invitaciones de personas conocidas a través de las redes sociales. 2, pudo haberle contado a un amigo, a un vecino o a un familiar lejano, ya que con su madre no estaba bien la situación, que tenía esta oferta de irse como pareja con alguien al extranjero. Y por último, la recomendación es de que tenemos que estar bien alertas a estas ofertas generosas que nos pueden llegar a ofrecer como pareja, donde nos ofrecen los papeles de otro país o trámites migratorios, las visas, por ejemplo, y estas también pueden ser de trabajo. Entonces, esa es la historia que les tenía para contar y espero que sirva para que otras jóvenes o niños y adolescentes puedan estar alertas y población en general a no caer a ser víctima de trata. Muchas gracias. Oneida, muchísimas gracias por contarnos esta historia y por poner de manera tan clara las recomendaciones que podrían evitar que alguno de los miembros de nuestra audiencia caiga también en una situación parecida. Les quiero recordar, en la descripción de este evento, de este Facebook Live, van a encontrar un enlace. Ese enlace ustedes lo pueden utilizar para enviarnos sus preguntas. Nuestras expertas en trata de personas van a estar atentas a responder esas preguntas al final de este webinar. Entonces, por favor, utilicen ese enlace para enviarnos sus preguntas y también utilicen el botón de compartir de esta transmisión, porque realmente creemos que es importante que las personas que ustedes conocen a través de Facebook también conozcan estas historias y estas recomendaciones que les estamos dando para evitar ser víctima de trata. La siguiente historia nos llega desde nuestra oficina de la OIM, de la Organización Internacional para las Migraciones, en México, y es nuestra colega Vanessa Foronda quien nos va a contar esta historia. Vanessa lleva 6 años trabajando con la OIM, 4 de ellos atendiendo estos casos de trata de personas. Le damos la bienvenida a Vanessa y le agradecemos muchísimo que quiera compartir con nosotros estas historias de nuevo, dolorosas, pero que es necesario que conozcamos. Sí, muchísimas gracias, Jorge. Gracias por la oportunidad también para compartir pues una de tantas historias que se viven en México y en otros países. Estamos seguras, ¿no?, que esta plataforma, este espacio nos va a permitir llegar pues a muchas personas, ¿no?, para poder concientizar, sensibilizar sobre los riesgos, ¿no?, a los cuales podemos estar expuestos todos y todas. Entonces, bueno, quisiera compartirles la historia, una de las historias que nos tocó acompañar acá en México. Y esta historia consiste o es de un chico, de un joven de origen hondureño que vivía en San Pedro Sula, en Honduras, con su hija y su esposa. Este chico trabajaba vendiendo productos en la calle, cigarros, dulces, botanas, en fin, diferentes productos para pues tener un ingreso económico. Desafortunadamente, pues este joven pues enfrentaba varios problemas económicos porque pues el ingreso era bastante bajo
Él decidió un día, compartir esta situación con un amigo cercano en una tienda a la que solían acudir frecuentemente, ¿no? Estaba platicando con él precisamente sobre estos problemas económicos que estaba pasando él y su familia, y él nos narra, nos cuenta que pues una señora alcanzó a escuchar estas historias, estos problemas que él compartía, y decidió acercarse, ¿no?, a los dos jóvenes para compartirles que tenía una oferta de trabajo en México, ¿no?, a través de la cual podían pues ganar más dinero vendiendo ropa, ¿no? Y la verdad, bueno, por lo que nos contó este chico, pues la oferta pues parecía bastante buena, ¿no? Muy, muy tentadora. La señora se ofreció incluso a ayudarles a tramitar pues los documentos de viaje, ¿no?, documentos de identidad, pasaporte. Se ofreció también a darles un préstamo para cubrir todos los gastos del viaje hacia México, e incluso les ofreció también el poder estar en México por un tiempo, un mes aproximadamente, en un lugar donde no se les iba a cobrar hospedaje ni alimentos, ¿no?, mientras los chicos pues lograban establecerse y poder allegarse pues de recursos económicos, ¿no?, para poder pues absorber estos gastos. El joven, ¿no?, pues lo estuvo pensando bastante tiempo, ¿no?, porque pues esto implicaba obviamente dejar a su familia, no era una decisión fácil, sí, pero pues la necesidad pues era mayor, ¿no? Entonces, después de haberlo pensado, después de haberlo platicado con sus familiares, pues tomó la decisión de salir, ¿no?, hacia México, de aceptar la oferta. Incluso también esta señora le había pedido que, bueno, como parte de los requisitos era que pudieran juntar a más jóvenes, ¿no? O sea, era necesario que fueran entre 8 y 10 personas las que estuvieran viajando a México, ¿sí? Para que fuera, pues, costeable, por decirlo. Entonces, pues este chico también se dio a la tarea de compartir esta oferta con amigos, con gente cercana, hasta que pues juntó 10 personas, entre ellos el chico que estaba ese día con él platicando, ¿sí? Y fue que salieron hacia México. Ya llegando a México, se dieron cuenta de que la situación no era como se las habían planteado inicialmente. Sí, cuando llegaron a México se dio cuenta que había otras personas de otras nacionalidades, ¿no?, de la región, del continente. También les hacían dormir en habitaciones muy pequeñas, en el suelo, no les daban alimentos suficientes, ¿no? Y bueno, esto obviamente le desconcertó bastante. También ya cuando les pidieron realizar los trabajos, el trabajo que él realizaba era salir a vender ropa, ¿no?, en varios puntos de la ciudad a la cual llegaron. Los dividían, ¿no? Él nos narra que dividían a las personas en diferentes puntos de la ciudad a la cual llegaron, y nos cuenta también que estaba constantemente vigilado él y sus compañeros, ¿no? O sea, siempre había una persona que de la familia, ¿no?, de la señora que le ofreció esta oportunidad, siempre había alguien presente, ¿no?, que les estaba vigilando. Y nos compartió también que esta familia pues les exigía pues casi la totalidad de los ingresos que ellos obtenían a través de la venta de ropa, ¿no?, en estos puntos. Les quedaba prácticamente muy poco dinero, ¿no?, a estas personas, y pues prácticamente les alcanzaba para sobrevivir, es decir, no les alcanzaba para pues mandar a su familia, ¿no?, que era el objetivo inicial, ¿no?, de este viaje. Él pues por supuesto poco a poco pues se fue desencantando, ¿no?, de esta oferta que les habían hecho, se dio cuenta que pues no era verdad. Las condiciones, ¿no?, ni los ingresos que les habían prometido, pues se acercó a la señora para pedirle o decirle, ¿no?, que pues él quería regresar a su país de origen porque no estaba haciendo lo que les habían prometido, ¿no? Al decir esto, pues la señora le comentó que no podía regresar a su país de origen hasta que no pagara la deuda, ¿no?, que había contraído con ella y con sus familiares, porque pues les hicieron el préstamo,
¿no? Entre comillas, de cubrir los gastos de traslado, la gestión de documentos, el lugar y los alimentos que les proporcionaban, aunque estos fueran, por supuesto, sumamente deficientes, ¿no? Entonces le dijo que no podía regresar a su país de origen hasta no cubrir, ¿no? O cumplir con esta deuda. El chico, pues creyó, ¿no? Que en algún momento iba a acabar de pagar esta deuda y bueno, así estuvo aproximadamente 2 años en esta situación. Incluso él en varias ocasiones, ¿no? Pidió a la señora pues esta oportunidad de regresar a su país de origen con su familia, pero pues cada vez iban aumentando más, ¿no? Estos mecanismos de sometimiento, les llegaron a amenazar incluso también al chico contra retaliaciones, ¿no? O amenazas contra su familia. Como la señora era de la comunidad de la cual él provenía, pues conocía a su esposa, a su hija, sabía dónde vivía. Entonces, esta señora pues utilizó estos mecanismos, ¿no? Para pues mantener sometido al chico, ¿no? Así estuvo, como les comento, 2 años, hasta que logró escapar un día. Se acercó a un policía, el policía, bueno, obviamente el chico le contó, ¿no? La historia, cómo había llegado ahí. La policía lo llevó, lo acompañó a la fiscalía y bueno, y así, ¿no? Estuvo pasando por varias instituciones hasta que llegó con la OIM en México, porque pues otra vez este chico pues obviamente quería regresar a su país de origen, ¿no? La organización entonces le apoyó a retornar a Honduras. Vale la pena señalar también que, bueno, existen pues ciertos procedimientos que debemos seguir en la organización para brindar este apoyo. Se hace toda una valoración de riesgos, ¿no? Para asegurarnos que no se coloca a la persona en una situación de riesgo al regresarla a su país de origen. Y bueno, se determinó que, y bueno, se hace contacto, perdón, ¿no? También con las autoridades en el país de origen para asegurarnos pues que se le brinde una atención integral. Y bueno, fue así que se retornó a este chico, ¿no? Después de pasar todo este viacrucis. Y bueno, por supuesto, también otro elemento importante es que pues dimos algunas recomendaciones a este chico para no volver a caer en esta situación. Esto es muy importante, ¿sí? Porque de nada sirve también tener pues una perspectiva meramente persecutoria, ¿no? De este delito. O sea, es importante también brindar la información a las personas que ya han sido víctimas o que pueden estar en riesgo, ¿no? De este delito para evitar que caigan nuevamente en estas redes. Entonces, entre las recomendaciones que le brindamos a este joven para evitar que volviera a caer en una situación similar, pues es buscar oportunidades de empleo, ¿sí? En lugares o sitios web, ¿no? Que ahora es cada vez más común hacer búsquedas de empleo en sitios web, pero que sean especializados y que sean confiables, ¿no? Principalmente, si es posible, pues de que estén avaladas por autoridades o instituciones públicas. Le recomendamos también investigar más, ¿no? Sobre las empresas o personas que ofrecen estas oportunidades de empleo, ¿sí? Así como pues dar aviso, ¿no? A sus familiares, a personas cercanas sobre a dónde van, ¿no? Con quién van, o sea, hacer una búsqueda más exhaustiva de estas ofertas de empleo, pues para tratar de minimizar, ¿no? Estos riesgos a los cuales podemos estar expuestos todos y todas, ¿no? Otra vez repito, a veces creemos que estas situaciones son ajenas, ¿no? A nosotros, a nosotras, pero en realidad pueden estar más cerca de lo que creemos, ¿no? Y más en esta situación, como lo comentaba nuestra especialista regional, en esta actual situación de pandemia, pues las redes de trata se aprovechan, ¿no? De estas necesidades que tenemos, ¿no? Tanto necesidades económicas, emocionales, de todo tipo, ¿no? En este caso en específico que les comparto, pues era una necesidad más de carácter económico, de mejorar las condiciones de vida, ¿sí? Y bueno, las redes de trata se aprovechan de estas situaciones, pero bueno, algunas recomendaciones que podemos compartir, ¿no? Con las personas que nos están escuchando, pues son estas, ¿no? O sea, el verificar la información de quienes están ofreciendo las ofertas de empleo, dar aviso, y también otro elemento que es recurrente, ¿no? Cuando alguien está buscando empleo es que quienes reclutan a veces piden, ¿no? Por adelantado cuotas, ¿no? Entonces, esto pues no es correcto tampoco, ¿sí? O sea, les sugerimos como prestar atención a todos estos aspectos.
Mil gracias. Espero que esto haya sido útil para quienes nos están escuchando. Vanessa, muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros y con quienes nos escuchan estas recomendaciones. Quisiera recordarles a quienes se acaban de unir a este Facebook Live que en la descripción de este evento en vivo van a encontrar un enlace. Allí pueden hacer clic y enviarnos sus preguntas que nuestras expertas van a responder hacia el final del evento. Manténganse por favor con nosotros para escuchar todas estas recomendaciones que pueden salvarles a ustedes o a algún familiar de caer víctimas de la trata de personas. Y todavía no es muy tarde para que por favor compartan este evento e inviten a otras personas a que se informen de esto tan importante que estamos compartiendo con ustedes hoy. Y la siguiente historia viene desde el Caribe, viene desde Haití, y es nuestra colega Idelki Familia, quien nos va a contar esta historia. Idelki, bienvenida, muchísimas gracias. Idelki lleva un año trabajando con la OIM en Haití en temas de trata de personas y nos va a contar una de las, de nuevo, lamentablemente muchísimas historias de trata de personas que nos pueden ayudar a aprender a reconocer estos casos y a prevenirlos. Muchas gracias, Idelki, bienvenida. Muchas gracias, Jorge. Estoy muy contenta de estar con ustedes y compartir esta historia de caso de trata de personas que hemos trabajado en Haití. Espero que la historia les sea útil, sobre todo a las personas que están con nosotros. Y bueno, sin más tardar, la historia a la cual me voy a referir es la historia de un joven de nacionalidad haitiana que, influenciado por una tía paterna, fue convencido de emigrar hacia República Dominicana en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, fue puesto en contacto con una red de traficantes. Este joven, al momento de los hechos, residía con sus abuelos en un ambiente muy permisivo. Este joven tenía 16 años, asistía a la escuela y fue convencido por una tía de que dejara sus estudios para mejorar su calidad de vida en República Dominicana. Hay que tomar en cuenta que en el caso de este joven, él no estaba en una situación de pobreza extrema, como muchas personas se pueden encontrar. Era un joven de clase media, pero tenía ese sentimiento de independizarse, de mejorar su situación económica. Interesado en mejorar su situación, el joven aceptó la oferta en cuestión. Para garantizar el cruce de la frontera hacia República Dominicana, primero el joven se desplazó a la frontera por sus propios medios. Su tía lo puso en contacto con coyotes, pasador de migrantes, también son llamados buscones en República Dominicana. Estas personas gestionaron el paso irregular de la frontera y le sustrajeron también el pasaporte al joven. Al llegar a la residencia donde su tía residía en una zona turística balnearia en República Dominicana y su tía, contrariamente a lo que le había ofrecido al joven, también albergaba a otros niños en su casa. Albergaba a otros niños y al llegar lo obligó a realizar trabajos domésticos y a prostituirse. Una semana más tarde, un hombre que el joven no conocía vino a buscarlo para llevarlo a otro lugar, a otra zona turística. En este nuevo lugar habían 7 otros niños más de sexo masculino y de nacionalidad haitiana. Cada noche, estos menores, lastimosamente, eran obligados a consumir alcohol, a consumir drogas, asistir a discotecas para luego ser explotados sexualmente. Para evitar ser vistos o identificados por los vecinos, la red de traficantes se desplazaba constantemente. Digamos, aproximadamente cada semana ellos se mudaban de un lugar a otro para no ser identificados por los vecinos. Cansado de esta situación, el joven un día fingió estar sumamente enfermo, identificó en un lugar en la casa donde se estaba quedando un poco de dinero, tomó lo que pudo y se fugó. Se fugó mientras que los traficantes estaban en una zona balnearia en República Dominicana, intentar buscar otros clientes para los menores. Tomando en cuenta el caso relatado, me gustaría identificar algunas de las buenas prácticas o medidas que las personas que nos están escuchando podrían
utilizar para evitar ser encontrados en esta situación. Porque como dije, no es solamente las personas que están en una pobreza extrema que se pueden encontrar en esta situación, es realmente todos. Es algo que nos puede afectar realmente a todos. La primera de ellas es que es importante que porque el caso que hablé, como decía, es un joven de 16 años, es importante que los padres estén presentes en las acciones de sus hijos. Cuando digo que estén presentes, es que estén presentes emocional y físicamente. En el caso de este joven, aún el padre, residiendo en Canadá, enviaba remesas a Haití para la educación de su hijo, no había una comunicación entre ellos. Igual con su madre, que el niño vivía con sus abuelos. Segundo, es importante conocer nuestros derechos, es importante conocer en qué consiste la trata de personas, es importante conocer cuáles son los riesgos, las consecuencias también de la migración irregular. Y para saber las consecuencias que esto conlleva. Antes de emigrar, como tercero, antes de emigrar, es extremadamente importante conocer el contexto del país donde vamos a migrar. En este caso, a este joven le han prometido oportunidades laborales, pero también de estudios. Pero en el caso, primero, que nos ofrecen una oportunidad de trabajo, es esencial conocer cuál es el nombre de la empresa, dónde está la sede, cuál es el contrato, qué trabajos vamos a realizar. Y, sobre todo, aún más importante, una empresa digna de confianza nunca propondrá migración irregular para obtener ese puesto. Concerniente a ofertas de educación para obtener una mejor educación en un país, es igualmente, es necesario saber el nombre del instituto, dónde está ubicado, cuáles son los requisitos para una inscripción, si hay cupo, cuáles son las barreras lingüísticas, porque en este contexto estamos hablando de un joven haitiano que viene de República Dominicana. Es que esta escuela ofrece un programa para que este joven pueda aprender el español y todo eso. Son pequeños detalles que nos pueden ayudar a reducir los riesgos de tratas de personas. Y finalmente, en el caso que involucre menores de edad, como el que acabo de relatar, hay que ser aún mucho más precavidos, porque muchos casos de los que nos llevan son las personas más cercanas quienes ejercen una influencia negativa en los jóvenes. Y aún más cuando ofrecemos oportunidades de trabajo, tenemos que también tener pendiente que un joven de esa edad no puede trabajar al mismo porcentaje que un adulto, porque en principio el joven debería estar asistiendo a la escuela. Esta es la historia que quería compartir con ustedes. Espero que les sea de interés y que sirva bueno para un sistema de protección y prevención en la trata de personas. Gracias. Idelki, muchísimas gracias por la historia, muchísimas gracias por las recomendaciones. Efectivamente, hemos visto aquí hasta el momento una serie de historias que desmienten mucho de los mitos tradicionales alrededor de la trata, que solamente las mujeres son víctimas de trata. Falso, hemos visto los 3 casos, han sido hombres o niños. Que solamente para explotación sexual. Falso, hemos visto explotación laboral también, que solamente pueden ser víctimas las personas que están en una terrible necesidad económica. Falso, lo acabamos de ver también en la historia de Idelki. Esta información es muy importante que ustedes la sepan, esta información es muy importante que sus familiares y sus personas cercanas la sepan. Por eso, por favor, les agradecemos muchísimo que compartan de nuevo la opción compartir de este Facebook Live para que más personas nos escuchen y para que más personas estén a salvo de estas situaciones de trata. Tenemos otra historia desde Panamá. Es nuestra colega Idiam Osorio de la oficina de OIM en Panamá. Idiam, muy buenas tardes, Idiam. Ha estado trabajando 3 años con la OIM y 3 años en estos temas de trata de personas y nos trae una de estas historias que lamentablemente tenemos que escuchar para comprender lo doloroso y lo trágico de este delito y de este crimen, cómo es la violación de prácticamente todos los derechos que tiene una persona y cómo podemos prevenir y no caer en víctimas de este flagelo. Idiam, bienvenida y muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Bueno, primero que nada agradecerles a todos por este espacio que se nos ha brindado justamente para llegar a las personas como ustedes que están hoy acompañándonos desde esta transmisión, porque nuestro objetivo principal a través de este tipo de actividades de sensibilización y de poder llevar conocimiento a las personas es justamente combatir la trata de personas desde la prevención, a través del conocimiento de las diferentes modalidades, de las diferentes maneras que se pueden llevar a cabo para caer víctimas de este delito. Mi historia particularmente pues fue dada aquí en Panamá. Lamentablemente una pareja de origen nicaragüense. Sé que he estado siguiendo la transmisión y he visto muchas personas de origen nicaragüense, inclusive muchos que son residentes aquí en Panamá, y este mensaje va para todos ustedes. Estas personas fueron contactadas en su país de origen, eso quiere decir en Nicaragua, para poder viajar a Panamá con todos los gastos pagos a través de una promesa de un trabajo. Este trabajo consistía en poder trabajar en una finca agrícola, ganadera, para poder cuidar a los animales, para poder cuidar a las siembras, para poder atender todas las cosas y las necesidades que tenían en la finca. Este tipo de modalidad hemos identificado aquí en Panamá que se ha dado con cierta frecuencia, se han identificado varias situaciones similares y es por eso que para nosotros es tan importante que ustedes puedan conocer este tipo de modalidad precisamente para evitar que más personas sean víctimas de este delito. Estas personas, una vez fueron contactadas en Nicaragua, viajaron a Panamá siendo estos tickets de avión pagados por la persona que les brindó el contrato de trabajo. Una vez las personas llegaron al aeropuerto de Tocumen, que es el aeropuerto internacional a través del cual recibimos la gran mayoría de los vuelos aquí en Panamá, fueron inmediatamente llevadas, transportadas por estas personas que le ofrecieron este trabajo a la finca ganadera. Para nosotros fue muy impresionante en el momento que nosotros conocimos este caso, cómo las personas víctimas nos decían, desde ese momento nosotros no volvimos a conocer más nada de Panamá. Nosotros solamente tuvimos la oportunidad de llegar al aeropuerto y ser dirigidos a la finca, y hasta que no fuimos rescatados no tuvimos la oportunidad de pasar por ningún otro lugar, de ir a otro sitio, y fue lo único que pudimos conocer. Una vez las personas llegaron a esta finca, las cuales ya tenían pactado un salario, tenían pactado las prestaciones, comenzaron a darse cuenta de ciertas irregularidades. ¿Cuáles eran esas irregularidades? El patrón o la persona que los contrató les decía, nosotros les vamos a ustedes a guardar su salario porque es que ustedes saben que el costo de transportarlos de Nicaragua aquí fue alto. Entonces de lo que ustedes van a cobrar, nosotros le vamos a retener ese dinero para que cuando ustedes nos paguen el costo de los tiquetes, ya entonces ustedes pueden llegar a cobrar. Esta es la primera recomendación. En Panamá, y así como en muchos países de la región, estoy segura, tenemos leyes laborales que prohíben este tipo de conductas y que sumados a otros elementos, entonces van a ser el delito de trata de personas. En Panamá se establecen ciertas reglamentaciones en las que no se puede decir no acepto el salario, en la que el salario no se puede fragmentar y en el que el salario no se puede cambiar por otro bien. Esto no es posible realizarlo. Esta fue la primera situación que las personas identificaron como algo muy irregular y muy sospechoso y que a ellos definitivamente no les parecía correcto. Pasando el tiempo, ellos siguieron en esta misma situación. Cada mes, cuando ellos pedían el pago de su salario, se les indicaba lo mismo. No es que esto está siendo guardado, no es que esto está siendo en pago de sus tiquetes de avión, no es que esto todavía no se les puede pagar. Así sucesivamente, estas personas que fueron víctimas de trata de personas fueron pasando en esta situación durante 5 meses. Imaginan ustedes una situación en la que usted se venga de su país de origen con el objetivo de buscar una mejor calidad de vida, en donde se le ha prometido un salario digno por el trabajo que usted realizó y que de un momento a otro simplemente ese salario no se le esté retribuyendo, no se le esté dando por su trabajo. Justamente es ese tipo de cosas las que nosotros queremos evitar a través de este tipo de actividades, porque es justamente este tipo de los elementos que constituyen la trata de personas. A partir de eso, uno de los eventos más puntuales y que más llamó nuestra atención fue que en diciembre del año 2019, en donde se empezó
a acumular cada vez más elementos, ellos decían que el 31 de diciembre, en donde es una fecha que es una festividad a nivel global y que muchas personas pues tienen ese día laboralmente libre o que solo trabajan hasta ciertas horas, ellos estuvieron trabajando hasta altas horas de la madrugada atendiendo justamente el parto de una cerda que tenían en la granja. Precisamente este tipo de actividades en las que no hay un pago, en donde no se reconoce las prestaciones laborales en horas extendidas, en donde hay un abuso, en donde hay una situación de explotación por parte de las personas que lo contratan, justamente es los elementos que se fueron sumando a este caso. Con el pasar del tiempo, identificaron que ya no tenían acceso a su documentación. Ya la persona que los había contratado no les permitía poder acceder a sus pasaportes, poder acceder a su documentación, no les permitían transitar libremente, no les permitían bajo ninguna circunstancia salir del perímetro donde tenían la finca, no les permitían comunicarse con sus vecinos. Uno de esos días, inclusive para finales de año, la señora estuvo muy enferma y pidió que se le fuera, que por favor se le llevara a atención médica. A esta persona se le fue negada la atención médica precisamente porque en esa situación que se estaba dando del delito de trata de personas, el tratante como tal no prioriza la importancia de la vida de las personas que tiene en ese momento en situación de explotación. Y para esa persona su prioridad es mantener la situación de explotación, mantener la persona bajo coacción y mantenerlas en una situación en la que no tengan la capacidad de poner en conocimiento a las autoridades de que esta situación se está dando. Con el pasar del tiempo, los vecinos empezaron a sospechar de algunas actitudes y esto fue lo que justamente alertó a las autoridades. Afortunadamente, por la vigilancia de personas como ustedes que nos acompañan el día de hoy, que tienen el compromiso moral de ir a las autoridades, de denunciar los hechos que no están bien, de denunciar el delito, es que esas personas el día de hoy pueden haber dicho que han sido rescatadas y que son sobrevivientes de la trata de personas. Y justamente a través del conocimiento de este tipo de conductas anómalas, de conductas que están apegadas a la consecución de un delito, es que nosotros también buscamos que la sociedad como tal conozca sobre estos elementos, conozca sobre que esto es un delito y que tiene que denunciarlo para que más personas como esta puedan sobrevivir a esto, puedan ser rescatadas y puedan ser restituidos todos sus derechos que le han sido vulnerados. Finalmente, gracias al apoyo, al trabajo, el acompañamiento del Gobierno de Panamá a través de la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, se logró poner en conocimiento a través del Ministerio Público sobre este caso. Este caso fue tomado precisamente por el Ministerio Público, fue llevado a las instancias correspondientes y administrativamente fue reconocida estas dos personas como víctimas de trata de personas. El Estado panameño ha acompañado a estas víctimas para su reinserción a la sociedad y afortunadamente podemos decir hoy en día que inclusive en medio de esta crisis por la pandemia del COVID-19 se han logrado insertar nuevamente en la sociedad. Estas personas, producto del acompañamiento de la comisión como tal, tienen ahora un permiso de trabajo, tienen una situación regular en Panamá y son personas que están apoyando al desarrollo y a la productividad del país, estando aquí de una manera regular. Entonces, pues, solo para recapitular, las recomendaciones serían: tenemos que tener mucho cuidado cuando recibimos ofertas laborales de dudosa procedencia. Como ya dijo varias de mis compañeras que me antecedían, tenemos que tener pleno conocimiento de cuáles son las empresas que nos están ofreciendo los trabajos, cuáles son las condiciones. Tenemos que conocer nuestros derechos, tenemos que conocer que hay derechos laborales, que tenemos jornadas de trabajo que aquí en Panamá son de 8 horas, que todos los trabajadores tenemos derecho al pago completo de las compensaciones laborales por el trabajo realizado, que tenemos derecho a vacaciones, que tenemos derecho al pago de lo establecido por la normativa laboral, en específico aquí en Panamá, y que todas estas actitudes que están fuera de la ley, sumadas a otros elementos, constituyen trata de personas y que es un delito que viola muchísimos derechos humanos de las personas y que nosotros no podemos permitirlo. Ustedes
tienen los elementos, tienen las herramientas para denunciar este delito, y las personas que están en situaciones como esta, que se identifican con cualquiera de las situaciones que tanto yo como con mis colegas han presentado acá, les invito a que se asesoren, a que busquen ayuda, a que busquen los mecanismos en cada uno de sus países para denunciar este delito y para ser rescatadas y finalmente poder decir que son sobrevivientes de trata de personas. Muchas gracias. Idia, muchísimas gracias también por estas recomendaciones muy valiosas para quienes nos escuchan. Me doy cuenta que una parte importante de nuestra audiencia está compuesta por personas de instituciones locales, de instituciones de gobierno, de diferentes países de Centroamérica. Muchísimas gracias de verdad por acompañarnos. Esta sesión, este webinar, queda grabado en esta página de Facebook y a disposición de ustedes para que la utilicen en los espacios que ustedes crean que es conveniente, para que estas historias sirvan para que muchas otras personas puedan aprender a identificar casos de trata de personas y cómo evitar llegar a estas situaciones. Vamos a pasar a las preguntas que nos han hecho llegar algunas de las personas en nuestra audiencia. Y la primera de ellas es: ¿qué recursos puedo tener para saber dónde denunciar y cómo identificar un caso de trata de personas? Estas situaciones de denuncia, digamos, tienen sus propias instancias en cada país. No sé si muy rápidamente nuestras colegas en Guatemala, México, Haití y Panamá nos puedan indicar cuál es la instancia donde denunciar estos casos de trata de personas. Empecemos con Oneida en Guatemala. Gracias. En Guatemala, las personas pueden denunciar casos de víctimas de trata en la Fiscalía contra la Trata del Ministerio Público. Pueden llamar a la Procuraduría de Derechos Humanos o más inmediato a la Policía Nacional Civil. Realmente Guatemala tiene leyes bastante buenas para contrarrestar la trata de personas, pero lo que se necesita es eso, una denuncia y saber dónde hacerlo. Esas son las 3 instancias inmediatas en las que ustedes pueden denunciar cualquier caso. Genial, Gracias. Muchísimas gracias, Oneida. Vanessa, en México, ¿en dónde se puede denunciar la trata de personas? Sí, gracias. Bueno, en el caso de México existe una fiscalía especializada a nivel federal que se llama FEBIMTRA, que está bajo la Fiscalía General de la República, pero también se pueden hacer las denuncias en las fiscalías o procuradurías a nivel local, dependiendo de los estados, ¿no? Ya estas instancias valorarán, ¿no?, si corresponde al fuero común o al fuero federal, y bueno, ya remitirán la denuncia, ¿no?, a las instancias del nivel correspondiente. Pero también existen otros mecanismos más de carácter, por decirlo, ciudadano, ¿sí?, donde las personas pueden comunicarse, ya sea para recibir acompañamiento, para brindar para presentar, una denuncia o recibir otro tipo de apoyo. En el caso de México está la Línea Nacional contra la Trata de Personas, sí, que es operado por el Consejo Ciudadano. En internet, si ustedes ponen justo Línea Nacional contra la Trata de Personas, pueden encontrarlo, y aquí pueden recibir orientación tanto para presentar denuncia como para recibir otro tipo de asistencia o servicios para víctimas de trata y otros delitos. Muchas gracias, Vanessa. Y Delki, en Haití, ¿dónde se puede denunciar la trata de personas? En Haití se puede denunciar la trata ya sea ante las diferentes unidades de policía que están presentes en diferentes lugares en el territorio. También se pueden denunciar ante el Comité Nacional de Prevención de Lucha contra la Trata de Personas. También hay otros mecanismos de protección a diferentes actores de protección, ya sea ONGs como GAR, el Servicio de Jesuitas, también está disponible para la protección. Me gustaría también mencionar una línea abierta que tiene OIM desde el 2010. En esta línea abierta, toda la persona que reside en Haití puede llamar gratuitamente, referir un caso de tratas, y nosotros le podemos dar debido seguimiento refiriéndolo al comité encargado de esto.
Muchísimas gracias, Idelki. Y por último, en Panamá, Idiam, ¿dónde podemos denunciar temas de trata, casos de trata de personas? Gracias, Jorge. Bueno, en Panamá es imprescindible el trabajo integral, el trabajo coordinado y sinérgico, tanto con el gobierno como con la sociedad civil. Y aquí en Panamá, el Ministerio de Seguridad Pública, que preside la Comisión Nacional contra la Trata de Personas, ha llevado a cabo un convenio con una ONG internacional que también colabora muchísimo con nosotros para todo el tema de la persecución del delito de trata de personas, que es Crime Stoppers, y ellos tienen una plataforma virtual anónima a través de la cual hay una casilla específica para denunciar el delito de trata de personas. Esto es una innovación por parte del gobierno de Panamá, el poder contar justamente con esta plataforma que tenga, recibe gran cantidad de denuncias y de delitos, pero está justamente enfocado en la trata de personas, que fue incluso uno de los primeros delitos que se incluyó a través de otra plataforma. Adicional a eso, también se puede hacer la denuncia a través de los números correspondientes del Ministerio Público en el centro de detención para hacer las denuncias, y del número 311. Esos serían los mecanismos para las denuncias a través de esas plataformas aquí en Panamá, y dicho sea de paso, son totalmente anónimas. Muchísimas gracias, Idiam. Obviamente en todos los países existen líneas especializadas para atenderlo, y vamos a tratar de poner en el sitio web de la Oficina Regional de OIM todos estos datos de contacto para que las personas interesadas puedan conocerlos. Tenemos una segunda pregunta. ¿Una persona víctima de trata puede solicitar refugio en el país donde sufrió la explotación? Le vamos a pedir a nuestra experta regional, Roselyn Borland, que nos responda esta pregunta. Muchas gracias, Rose. Claro, muchísimas gracias por la pregunta. Sí es posible que la experiencia de ser víctima de trata les califica como necesitando protección internacional como refugiado. Trabajamos muy de cerca los sistemas de respuesta contra la trata con las protecciones para buscadores de asilo, y a nivel internacional hay un acuerdo entre la OIM y el ACNUR para derivar personas para recibir en la OIM víctimas de trata que se detectan nuestros colegas del ACNUR, y nosotros también trabajamos muy de cerca para derivar potenciales refugiados que detectamos en nuestros sistemas de apoyo. Entonces, la respuesta es que sí, absolutamente. Hay que seguir los procedimientos en cada país, y hay una serie de protocolos para evaluar el caso que lo lleva el gobierno con las autoridades de ACNUR, por ejemplo. Gracias. Muchas gracias, Rose. Una tercera pregunta. ¿Qué tipos de acciones de prevención existen en temas de trata de personas? Y me atrevo a dar una primera respuesta, y es: este webinar es una forma de prevenir la trata de personas. Compartir este webinar es una forma de prevenir la trata de personas. En la medida en que más personas escuchen estas historias, estas recomendaciones, estamos previniendo la trata de personas. Pero hay muchas otras acciones, estoy seguro. Rose, si me puedes ayudar, muchas gracias. Claro, la prevención es un espacio amplio de trabajo en la lucha contra la trata, que viene, por supuesto, parte es la sensibilización que hacemos todos para que, como escuchábamos en las historias, damos cuenta que algo anda mal y que alguien necesita ayuda, o que nuestra situación anda mal y necesitamos ayuda, y ahí podemos buscar apoyo por las líneas que estábamos hablando. Sensibilización de cómo detectar, cómo derivar, a dónde llevar esas preocupaciones. Pero también la prevención significa fortalecer los derechos laborales de los trabajadores, proteger los migrantes, incluyendo los migrantes que no tienen documentos o no tienen estatus regular, proteger personas que pueden estar en riesgo para la trata de personas, personas que pueden estar en situación de calle, marginalizados por alguna razón. Y también la prevención significa trabajar las causas fundamentales de la trata de personas, que es la pobreza,
qué es la inequidad entre las personas, qué es la violencia contra mujeres y contra menores, etcétera. Entonces tenemos un gran trabajo que estamos haciendo y hay que seguir haciendo en la prevención, pero que ustedes están escuchando hoy es un ladrillo más en esta lucha. Gracias. Muchísimas gracias, Rose. Y vamos con una última pregunta porque se nos está acabando el tiempo y no queremos pasarnos de 1 hora. ¿Existen esfuerzos de los estados para proteger a las víctimas de trata y desarticular las redes de tratantes? Quisiera también si nos puede ayudar Rose y si de pronto algunas de nuestras otras colegas desde los otros 4 países quiere también intervenir en esta respuesta, se los agradeceremos mucho. Rose. La respuesta rápida es sí, por supuesto. Con los 20 años que llevamos en esta lucha contra la trata, se han armado comités nacionales, interdisciplinarios, intersectoriales. También estos existen a nivel estatal y localmente en municipalidades. Se ha armado no solamente la legislación y los programas, sino líneas de ayuda, protocolos estandarizados, fiscales y policías especializadas y muchos otros herramientas que están en acción hoy día contra este crimen en los países de la región y del mundo. Además, hay esfuerzos a nivel regional. Hay una coalición regional contra la trata y tráfico aquí en Centroamérica. Hay un grupo de trabajo también activamente. Hay policías que cooperan en el Caribe. Hay mucha maquinaria luchando fuertemente en forma colaborada para luchar contra esto a nivel de estados y también Naciones Unidas y ONG. Tenemos muchísimos comentarios de las personas que están escuchando esta transmisión. Alguien, bueno, nos envía saludos desde Egipto. Mónica Donaggi desde México nos recuerda que la línea gratuita nacional para la trata de personas es 855-33-000. Muchísimas gracias, Mónica. También en los comentarios nos mandan el contacto para denunciar casos de trata en España. Alguien comparte con nosotros una página de Instagram, un sitio web, perdón, tupista.org, en donde se pueden poner de casos de trata de personas. Bueno, pero muchísimas gracias porque se nos acabó el tiempo. Vamos a escuchar un comentario final, una conclusión de nuestra colega Rose, pero antes de pasarle la palabra a Rose, yo simplemente quisiera decirles en el blog sobre migración de la Oficina Regional de la OIM, que es el blog En Movimiento, vamos a publicar una entrada precisamente con las recomendaciones, los tips para reconocer estos casos de trata de personas. Espero que resulte de utilidad para quienes nos ven en este momento y que lo puedan también compartir con otras personas. Bueno, no siendo más, Rose, por favor, tus conclusiones. Muchísimas gracias. Claro. Hemos escuchado en las historias de diferentes partes de la región la gran diversidad de tácticas que tienen los criminales que quieren someter personas a la trata de personas. Escuchábamos que esos ofrecimientos pueden venir por redes sociales, pueden venir por familiares, personas en la comunidad y por extraños. Entonces tenemos que ser muy alertos para no caer en estas situaciones descritas donde las personas están explotadas, donde la deuda es utilizada contra ellos, donde sus documentos están retenidos. Entonces, por favor, cuando reciben esos ofrecimientos, cuando están buscando trabajo, cuando están buscando educación, piensa en estas historias y ten un poco más de cuidado. Si la promesa es muy increíble y es demasiado bueno para ser verdad, si los salarios ofrecidos no cuadran con el promedio, si vienen por canales no normales, no regulares, no conocidos. Pensamos en lo que se comentó nuestros especialistas y expertos
de confirmar si es real esa oferta, de buscar sitios conocidos, de conocer sus derechos laborales antes de estas situaciones, de comentar y avisar a una familiar, un conocido, un amigo, de que le llegó ese ofrecimiento, ¿verdad? Y tal vez eso nos da la oportunidad de escuchar de otro, suena demasiado bueno para ser verdad, hay forma de verificar este ofrecimiento. Tener cuidado cuando nos ofrecen todo, que nos van a pagar el viaje, que nos van a conseguir los documentos, que nos van a dar casa, piscina, etcétera, etcétera, porque realmente es poco común ese tipo de ofrecimiento de trabajo y probablemente es falso. Vamos a compartir una larga lista de tips, pero quiero también recordar que la seducción, como escuchamos en la primera historia, es otro tipo de ofrecimiento para captar víctimas. Entonces, hasta en un ofrecimiento de supuesto amor, podemos tener engaño y tenemos que tener mucho cuidado. Quiero agradecer mucho a los expertos que están aquí conectados y recordar que en este momento de COVID más que nunca tenemos que protegernos, proteger nuestras comunidades, nuestras familias y buscar a las personas más vulnerables que necesitan más apoyo que nunca frente a esta situación. Jorge, te devuelvo la palabra para cerrar el evento y muchísimas gracias por conectarse. Rose, muchísimas gracias y me uno a los agradecimientos de Rosa, a Oneida, a Vanessa, a Idelki, a Idiam. De verdad, muchísimas gracias. No solamente por contarnos estas historias, sino por ese trabajo que ustedes hacen día a día apoyando a víctimas de trata, ayudándoles a retornar a sus países de origen o a superar esta violación de sus derechos que representa la trata de personas. De verdad que es un trabajo muy hermoso y se los agradecemos muchísimo. A quienes nos acompañaron hasta este punto, muchísimas gracias. Esta grabación queda disponible en el Facebook para que la usen en el espacio que ustedes consideren conveniente. Y la OIM, de nuevo, está siempre atenta a trabajar con nuestros socios de gobierno, de entidades de gobiernos locales, de organizaciones de la sociedad civil, para prevenir la trata de personas. Muchísimas gracias por acompañarnos de verdad y nos encontraremos en otro webinar de estos en el futuro. Muchísimas gracias. Hasta luego.